Estamos en el radar en Blue Radio, estamos a un poco más de 2 semanas de la segunda vuelta en las elecciones presidenciales del país, y como lo hicimos antes de la primera vuelta de hace una semana, del pasado 27 de mayo, hemos invitado a quienes son aspirantes a la presidencia. En esa oportunidad, a todos quienes en ese momento tenían reales posibilidades de llegar a la Casa de Nariño. Y ahora el escenario, como ustedes saben, es diferente. Hemos pasado a una segunda vuelta y hay dos candidatos: Iván Duque y Gustavo Petro. Gustavo Petro es el candidato de la Colombia Humana, ha obtenido más de 4.800.000 votos y está con nosotros hoy aquí en el radar, en Blue Radio, en BlueRadio.com, y también en Facebook, en Blue Radio Colombia. Doctor Petro, bienvenido al radar, muchas gracias. Bueno, pues gracias a usted. Esta es la segunda. Esta es la segunda. Y a todos los oyentes, las oyentes que nos están escuchando en este momento. Primero quisiera preguntarle cómo se siente hoy, una semana después de haber obtenido 4.800.000 votos y haber pasado a la segunda vuelta presidencial. Bueno, es un triunfo de entrada, pues obviamente. Arrancaron 20 candidatos, algo así, hace unos meses. Muchísimos era difícil hasta los debates, etc. Y todo el proceso ha llevado a dos, que al final son dos grandes concepciones diferentes de la sociedad, del Estado, de la economía, de lo que hay que hacer en Colombia, y es la ciudadanía la que tiene que decidir. En medio de eso, esa ciudadanía demostró que es una ciudadanía libre. Las maquinarias que todavía pesan, obviamente, están ahí, no, nadie las ha quitado, pero ya no deciden. La ciudadanía libre tiene la capacidad de decidir, lo demostró, probó ya su enorme poder, porque es que el poder reside en eso. Fíjese usted que hoy, para ponerlo en términos reales, lo que tienes es las maquinarias corruptas de un lado, las que generaron Hidroituango, las que generaron Odebrecht, las que generaron la parapolítica, las que generaron el reficar, el desfalco del Estado colombiano, con unas políticas públicas anacrónicas, incapaces de resolver temas como la paz, como la lucha contra las drogas, como el tránsito en una economía productiva, como plantearse una democracia en Colombia. Y ahí hay millones de colombianos detrás de eso. Pero esa es una candidatura. Y la otra, lo que está planteando es los retos de la sociedad contemporánea hoy. Cómo es que se transita una democracia plena con derechos y libertades. Cómo es que se puede transitar a una era de paz definitiva. Cómo es que podemos construir justicia social en Colombia, siendo la tercera sociedad más desigual del mundo. Desigualdad que origina los problemas de violencia, de inseguridad, de raquitismo económico, de corrupción. La ciudadanía escogerá, y hay una ciudadanía libre. Yo aspiro que esa ciudadanía libre sea el fundamento de una era de paz y una democracia plena en Colombia. Doctor Petro, usted nos dice que es un triunfo y desde luego usted pasa a segunda vuelta. Sin embargo, el candidato Iván Duque obtuvo un poco más de 7 millones de votos. Es decir, que obtuvo una mayor votación que la suya. ¿Eso usted cómo lo interpreta? ¿Cómo lo lee? No, tienes que leerlo en términos de la primera vuelta. No son los dos candidatos individuales. Teníamos varios candidatos en ese momento con diversas votaciones, y la lectura que arrojan esas diversas votaciones ya no es hoy ese escenario, pero fue el de las elecciones pasadas. Es que las ciudadanías libres son mayoría, dispersas en 3 candidaturas, pero mayoría. Las maquinarias prácticamente pues tenían 2 candidaturas, la verdad sea dicha, pero yo creo que abandonaron a Germán Vargas Lleras, lo traicionaron. Ese es el resultado que vimos. Prácticamente ya habían pasado a la primera, pero el escenario de segunda vuelta son 2, ya no son 6, son 2, y esos 2 están liderando opciones completamente diferentes. En un lado está toda la maquinaria, toda la corrupción, todo lo que de lo cual hasta nos hemos avergonzado en Colombia, pero allí está.
Allí están planteando una dictadura como propuesta. Acabar las cortes, controlar el Congreso desde el Ejecutivo, eso se llama dictadura, no hay otra definición diferente. Y nosotros que venimos planteando un programa de democratización del capital en la economía, de tránsito a energías limpias, de como base de la economía productiva poner como prioridad absoluta en el presupuesto la universidad pública y gratuita y el sistema del saber y del cuidado en Colombia. Y generar una democracia plena, porque de otra manera no se construye la paz en Colombia. Son dos opciones. Soy consciente de la campaña sucia que se me ha hecho, nosotros no la hemos hecho en contravía. Sé que se me acusa de ateo, eso es lo que sé, millones de colombianos. Sé que se me acusa de que quiero expropiar taxis y salones de belleza y finquitas, cuando nunca he pronunciado ni siquiera la palabra. Sé que se me acusa del castrochavismo, es decir, de una dictadura, como lo que están proponiendo la dictadura son otros. Las convicciones religiosas son personales, pero yo sí creo en una fuerza vital que llamo Dios. ¿Usted es católico? Yo soy de cultura católica, yo no soy evangélico, pero sin embargo fuimos nosotros. El M-19 derogó la Constitución de 1886, que proponía esa Constitución una religión oficial del Estado. Nosotros creamos la Constitución de 1991, que en el artículo pertinente lo que dice es que la gente tiene derecho a su creencia y hay libertad de cultos. Eso fue lo que escribimos. Gracias a ese artículo crecieron numerosísimas iglesias en Colombia. No voy a criticarlas, pero fíjese la paradoja. Muchísimas de esas iglesias ahora entonces dicen que nosotros somos los ateos cuando nosotros permitimos esa libertad de cultos. Sí. Usted dice que si Iván Duque llegara a la presidencia pretendería instaurar una dictadura en Colombia. Él en algún momento planteó la idea de una sola corte, de una reforma judicial que tenía esas características, pero luego se devolvió y ha dicho que está abierto al consenso y que gobernaría solamente 4 años. ¿Usted, a pesar de eso, cree que eso no es una dictadura? La dictadura no es la de Duque, la dictadura es la de Uribe. Aquí pongamos las cosas como es. Todos sabemos cuál es la fuerza que está ahí. Y claro, algunos aspiran a que Duque, como hizo Santos, traicione a Uribe. Esa traición implicaría llevarse a Uribe preso, cosa que yo no haría, fíjese usted. Pero lo que está planteado sobre el escenario es que esa es la fuerza uribista. Es una fuerza uribista que tiene una prioridad antes que nada. Vengarse de lo que ellos llaman sus traidores, digamos. Y 2, cambiar la justicia para pasar a la impunidad, porque están siendo juzgados. Y en materia grave, no cualquier tipo de delitos. Entonces, digamos, allí lo que se propone es salvar a Uribe y a sus seguidores más estrechos, y por eso proponen esa reforma de la justicia. ¿Qué implicación tiene eso? Claro, cuando Duque muy amablemente, porque tiene una formalidad que es la que le da el éxito, dice, no, es que eso será discutido en el Congreso de la República, ellos van a controlar el Congreso. Sí, pero también con las academias y con la universidad. Es decir, ¿Quién hace la reforma? ¿Quién hace la ley en Colombia? Es que ya no vimos en 8 años cómo hicieron las leyes. No hay gente presa por eso. Nos queremos tapar los ojos, pues tapémoslo y hagámoslo de la política del avestruz, pero la realidad está allí. Ellos chuzaron los magistrados, quisieron perseguir la Corte Suprema de Justicia porque estaba investigando la parapolítica y se compraron los congresistas. Eso es lo que se llama la política. Y los congresistas que no se compraron los persiguieron. Yo soy víctima de eso. Pero no se trata de mi caso personal porque no lo pongo aquí en el tapete. Todos sabemos lo que pasó allí durante 8 años, los 10.000 falsos positivos. Los ejes de Odebrecht están ahí. El presidente Uribe es el responsable número 1 de la corrupción de Odebrecht en Colombia. Todos sus candidatos han sido sobornados por Odebrecht. Hidroituango, que tanto llena las páginas con razón de la prensa de hoy,
es la imposición política sobre la técnica y sobre la democracia del señor Álvaro Uribe Vélez y Alfredo Ramos, los jefes de Duque. Entonces, si no sabemos en qué estamos discutiendo, pues sí, claro, puede haber una... No, ese Petro es que ese Petro es resentido, entonces, y votar por Duque, pero estamos notificados de qué significa eso. Eso significa dictadura. Vamos por partes sobre esto que usted me plantea, sobre la posibilidad de que gobierne Álvaro Uribe y no Iván Duque. Iván Duque ha dicho, entre otras cosas, que va a mantener la independencia, que va a escuchar al expresidente Uribe, pero que no va a gobernar Uribe, que no va a habilitar la reelección, que es un temor que tienen algunos sectores para que eventualmente se habilitara de nuevo que el expresidente Uribe llegara a la presidencia. ¿Usted no le cree a Iván Duque? No, porque yo los conozco, porque yo sé que es el uribismo, porque yo los vi en campaña contra el sí diciendo mentiras. Todo es mentira. ¿Usted sabe cómo ganaron? Diciendo que los niños iban a volver homosexuales, diciendo que la FARC iba a tomarse el poder. Miren la realidad. Poniendo en juego una cosa tan valiosa como acabar una guerra donde jóvenes mueren de todos lados, que llevaba 60 años con ese tipo de mentiras. Entonces ahora hay que creer. Ingenuo el que crea, o más bien, porque hay gente, y eso es respetable, que cree en eso. Cree en la corrupción, cree en que esa gente salva a Colombia del comunismo, pues cree en eso. Pero está ahí completamente equivocado. La alternativa que nosotros estamos proponiendo no es el comunismo. Yo nunca he sido comunista. Nosotros hicimos la Constitución del 91, ese es nuestro discurso. Y es un proyecto profundamente democrático y moderno, que implica, si se aplica, sí, que seamos una sociedad más equitativa. ¿Qué de malo tiene eso? Me pregunto yo. No es que somos la tercera sociedad más desigual del mundo, y que esa enorme y bárbara desigualdad es la que conduce a la violencia y a las anomalías que hoy estamos afrontando. Es que para acabar la violencia hay que construir una justicia social en Colombia, que no se llama comunismo, se llama el sentido humano y común, de que la gente tenga dignidad en su vida. Es que la clase media no va a desmejorar, va a mejorar si eso ocurre, porque si las condiciones de financiamiento de la educación de sus hijos mejoran como proponemos nosotros para su educación, es que sí puede haber un equilibrio en las relaciones bancarias y no dominados por los bancos que se cobran prácticamente todo el excedente de la producción. Es que si nos liberamos un tanto del petróleo y pasamos a construir una economía productiva, las oportunidades se abren. Es que si hay una sociedad de conocimiento, nos convertimos en una sociedad de clase media. Y eso es la base de la democracia y esa es la base de la paz. Ya hablamos de economía porque hace planteamientos de usted que merecen ser escuchados por los oyentes y vistos por nuestros seguidores. Plantea usted algo que señala que en caso de que eventualmente Iván Duque llegara a traicionar a Álvaro Uribe iría a la cárcel. La verdad es que eso está en manos de la Corte Suprema de Justicia. Porque sí, porque si no se nos claro. ni yo intervengo en eso. Pero me llama la atención por la prensa, claro, cómo van los procesos. Pero obviamente eso lo decía la Corte, pero me llama la atención lo que usted me dice. Si usted llega a la presidencia, usted dice que Uribe no iría a la cárcel. Si eso no depende de usted, ¿qué haría para Mira, lo que está sucediendo es que en ese medio hay un eje que se llama de política de la venganza. Entonces, nosotros no vamos a ser afectados realmente por eso, vamos a ser afectados de lo que ellos consideran que son sus traidores. Es decir, gente que siendo uribista en el pasado decidió pues, tomar una posición política alrededor de acabar la guerra, que consideraron pues, criminal desde el punto de vista político. Me parece loable y yo los apoyé, que acabar una guerra es importante. Pero todo proyecto político que se guíe por la venganza, por el odio o por el miedo, fracasa finalmente o lleva a la sociedad a un fracaso rotundo.
Por eso es que lo que nosotros proponemos es otra cosa. A nosotros no nos interesa poner preso a Uribe. No vamos a estar detrás de eso. La justicia, y lo he propuesto explícitamente, y está escrito en mi programa, la justicia debe ser independiente a la política, porque esa es una fórmula precisamente de construcción democrática, lo contrario de una dictadura. Si la justicia queda sometida a la política y al gobierno, por tanto, no hay democracia, hay dictadura. Lo que yo propongo es darle toda la autonomía, toda la independencia, incluso desde el origen constitucional mismo. Esa es nuestra propuesta hacia la justicia. Luego, no es el presidente el que se pone a ver quién se va preso o a nombrar el fiscal, que imagínese usted a Ordóñez de fiscal. No, es la independencia total de la justicia de nosotros. Y esa es una manera de dar la garantía de un gobernante que no se va a poner a perseguir gente porque pensó diferente, porque hizo no sé qué cosa en el pasado. No, ese no es nuestro problema. Un gobernante, lejos de ese tipo de actitud de venganzas o de odios, tiene que dedicarse a construir. Y yo lo que quiero construir es la democracia en Colombia. Lo que no hemos vivido todavía. La posibilidad de una justicia social, de una equidad, transformar el campesino en clase media en el campo colombiano y transformar todo este 60% de población que vive el rebusque en las ciudades, darle las condiciones de capital para aumentar sus ingresos. Democratizar el capital es democratizar el saber, es democratizar la energía limpia, es democratizar los créditos. Y en el mundo asalariado, que es el 40% de la minoría, darle la dignidad en la relación laboral, quitar esa reforma laboral de Uribe, de Gaviria, porque lo hicieron juntos, que condujo al mundo asalariado de Colombia unas condiciones casi de esclavitud, los contratos de 3 meses. Yo quiero retornar al Código Sustantivo del Trabajo, a la relación laboral, donde la ley protege al trabajador y la trabajadora, porque es la parte débil de la relación salarial. Doctor Petro, ¿usted promovería una reelección presidencial o cambios en el periodo presidencial? No. Y lo que propuse, y lo puse por escrito, es un acuerdo sobre lo fundamental. Un acuerdo sobre lo fundamental es una forma de gobernabilidad coherente con las transformaciones que Colombia necesita para hacer la paz. ¿Qué significa eso? En la forma, en la gobernabilidad, un gobierno pluralista en los 4 años. Como propuesta a la sociedad y dependiendo de las decisiones libres de la sociedad, intentar que sean varios gobiernos con candidatos diferentes si la gente quiere. Si es exitoso el tránsito a la democracia, la gente va a apoyar mayoritariamente otro candidato o candidata para que siga la profundización del tránsito hacia la democracia y la paz. Ese es el modelo de Chile. Decidido en las urnas. Decidido en las urnas libremente. Si eso fracasa, pues la gente variará por otra propuesta. En el contenido del acuerdo sobre lo fundamental, o sea, ¿qué es lo fundamental en Colombia? Las reformas que permitan que podamos vivir en paz. Eso no está en el acuerdo con las FARC, que yo respeto. Son unas reformas que no se han hecho, que están sobre el tapete. ¿Funciona nuestro modelo de salud o no permite vivir en Colombia? Pues yo digo, si los niños mueren de hambre, si se cierran hospitales públicos permanentemente, si hay una crisis cada vez más grande de la deuda de las CPS sobre los hospitales, poniendo en riesgo completo el derecho a la salud, si hay gente que esperando una cita se muere, sí, como conté en Medellín, las mujeres que tienen cáncer de mama, a las cuales el protocolo internacional dice que del diagnóstico al tratamiento no deben pasar más de 15 días y pasan 3 meses. ¿Usted plantea una reforma profunda de la salud? Entonces tenemos una reforma fundamental que hacer para poder vivir en Colombia, una reforma a la salud. La propuesta es concreta porque la practicamos, sabemos de qué hablamos, la practicamos en la ciudad de Bogotá con éxito en las cifras de enfermedad. ¿Acabar la CPS? Nosotros dijimos el modelo preventivo, que debe ser público y por derecho, no necesita de EPS. En todo el territorio nacional cada hogar debe ser visitado
por personal médico para prevenir el surgimiento de la enfermedad. El agua potable, el aire no contaminado, son los ejes fundamentales de prevenir es mejor que curar. Ese sistema preventivo lo montamos en Bogotá y redujo todas las tasas de enfermedad. Si se reducen las tasas de enfermedad, el costo de la salud disminuye en volumen, lo cual nos permite que el tratamiento que reciba cada persona que esté enferma sea el adecuado y el ordenado por el médico, no por una EPS. ¿Qué significa eso? Que el papel rector del sistema de salud en cuanto a tratamiento de la enfermedad es el personal médico científico de Colombia, al cual hay que valorar porque está bastante desvalorizado hoy. Significa entonces que los fondos de la salud que hoy existen podrían perfectamente financiar los tratamientos adecuados si existe el modelo preventivo previo, y eso se hace por contrato directo con toda la red hospitalaria pública y con la red privada, que son 48.000 consultorios. Es decir, clínicas el Estado gira directamente los recursos a las clínicas privadas y a los hospitales públicos. Eso ya lo está haciendo. Pero en este caso su modelo sería masificarlo, entonces que no existiera la intermediación de las EPS. Ya es innecesario. O sea, eso es una carga que lo único que está haciendo es aumentar, como hay una acumulación de dinero para la EPS. Entonces hay una lógica que va provocando que el paciente le demoran el tratamiento. Pues todos lo saben. No le dan el tratamiento adecuado para disminuir costos. ¿Para qué? Si tenemos los recursos para que eso no suceda. Que no le pagan al hospital o a la clínica privada. Pues estaban diciendo que estamos estatizando. No, al contrario, es la manera para que el hospital y el público y la clínica privada puedan vivir en Colombia. ¿Cómo y eso significa, porque el personal médico, enfermeros y las trabajadoras y los trabajadores de la salud, profesionales o no, están en la red, están en las clínicas y en los hospitales. Si el hospital tiene más poder financiero y la clínica, debido a que le quitamos esa intermediación, el personal médico tiene un mejor vivir, una dignidad, una mejor relación salarial, un goce en su propia profesión, porque eso es importante. No es lo mismo un médico lleno de problemas, amargado, estresado, mirando pacientes. Lo delicado que es eso, a un médico que por lo menos ya tenga el respiro, la dignidad por lo menos de su estabilidad, una médica, de su vida profesional atendiendo pacientes. ¿Cómo sería ese marchitamiento de las EPS? Es una transición. En salud no se puede hablar sin transición, igual que cuando cambiamos del viejo modelo de salud a la ley 100, que yo me opuse. Tenía 32 años de edad y era por primera vez parlamentario. Y me opuse a la ley 100 por lo que era la mercantilización de la salud. Pero fíjese usted que hay una transición, eso no se hace de la noche a la mañana. En el caso nuestro, lo primero que tenemos que montar desde el primer día es el modelo preventivo, que es la base de todo. Es decir, la visita garantizada por más remoto que esté la familia en algún lugar de Colombia, de personal médico. Nosotros lo logramos en Bogotá para 3.800.000 personas, pero ahora tendríamos que hablar de 50. ¿Y la plata está para hacer eso? Sí, existe. El problema de la salud no es el volumen del dinero, menos mal, no es por falta de recursos, es por la forma como se administra. La intermediación chupa el dinero y lo vuelve ineficaz y privilegia unas personas que capturan rentas del modelo de salud. Los dueños de EPS, lo vimos, algunos presos por ahí. La corrupción ahí es determinante. Algunos dueños de la mercantilización de las drogas, que es un tema fundamental, cómo abaratar el medicamento en Colombia. Ellos han sido los grandes ganadores de este juego de la ley 100. Los perdedores han sido personal médico, de enfermeras y el paciente. ¿Usted profundizaría el control de precios de los medicamentos? Esa labor es más compleja que el control de precios, porque lo que tenemos es unos monopolios de importación. Cuando se trata de medicamentos con patentes, y hay un problema allí central, los derechos
de La propiedad, propiedad intelectual. que es un tema mundial, esto no es un tema colombiano, esto es una pelea de muchos países en el mundo por tratar de que esos derechos de propiedad sean pequeños en el tiempo, porque al cobrar un medicamento contra el SIDA un valor enorme, pues muere gente por millones. Entonces, digamos, es una lucha, pero nosotros podemos equilibrarla a partir de medicamento genérico producido en Colombia, cuando no hay derecho de patente, que hay que vigilar que sean de alta calidad, y podemos lograrlo con unas negociaciones que hay que hacer para reducir los tiempos del derecho de propiedad. Ahora me van a decir que es propiedad, no, derechos de patente, eso es digamos, las marcas registradas negocian con los estados, los gobiernos diferentes, y por eso los precios cambian de un país a otro, tiempos en donde se aplica ese derecho, y hay un momento en que se deja de aplicar, ahí cae el precio del medicamento. Porque se libera la fórmula de la libera, molécula. entonces ya mucha gente, muchos empresarios pueden hacer el... Hablemos de educación. ¿Cuál es el modelo de educación que plantearía Gustavo Petro si es presidente? ¿Un modelo absolutamente estatal? ¿De dónde saldrían los recursos? ¿Qué va a pasar con el Serpilo Paga? Aquí también tenemos una experiencia, no estamos hablando retórica, carreta, ¿no? Hicimos, digamos, si usted mira las estadísticas de educación en Bogotá 2012-2015, sabemos que hay acumulados, los cambios en educación no salen de la noche a la mañana tampoco. Bogotá viene haciendo un esfuerzo grande, en énfasis en su educación pública, con discusiones, etcétera. Mocos una vez quiso cerrar la distrital, yo la fortalecí. Los colegios en concesión, que han sido siempre un debate, pero nunca han sido tan determinantes. Siempre lo que hemos logrado en la ciudad de Bogotá es disminuir la brecha de calidad entre la educación pública y la privada. Ya en este momento casi es igual. Y ese es un hecho que nos garantiza equidades sociales hacia adelante. Eso, ¿cómo lo logramos? Nosotros no quitamos la educación privada, no hay nadie que pueda decir aquí que es que le cerramos un colegio o algo así, o la universidad privada en Bogotá, que es poderosa, ¿no? Y además algunas de alta calidad. A nadie, incluso con muchas, hicimos acuerdos importantes con los Andes para el desarrollo del centro, en unos planes interesantes, digamos. Entonces no es que vamos a estatizar la educación, ¿no? Sí hay que vigilar que la calidad de la educación privada aumente y que genere investigación, que genere capacidad y curiosidad investigativa en sus estudiantes. Pero en la privada es donde hacemos el énfasis, que es la responsabilidad del Estado central. Y lo que hicimos en Bogotá, ¿qué fue? Demostramos que podemos tener un sistema de cuidado profesional para la primera infancia. 3 años de preescolar, jardines y atención en el ámbito familiar para los menores de 3 años. Triplicamos la atención en el distrito. Demostramos que eso redujo la tasa de desnutrición, redujo la tasa de mortalidad infantil a 8. Que para mí, cuando yo era jovencito, yo miraba esas tasas, porque a mí me parecía como el indicador clave del desarrollo de una sociedad. Pues si se mueren los niños, y entonces miraba cómo era en Europa y eso, y con Bogotá, Colombia estaba por encima y aún, pero mira, Bogotá ya tiene una tasa como los países desarrollados. Aún falta más, pero se acercó. Y la desnutrición, la muerte por desnutrición llegó a ser. Luego eso, digamos, una demostración de que nuestro sistema de cuidado en la primera infancia funcionó. Es diferente al ICBF a escala nacional. El ICBF está generando muertes de niños, incremento de la desnutrición. No es solo por culpa del ICBF, aunque la corrupción ahí es central. ¿Acabaría el ICBF? No, o sea, no, digamos, hay que transformarlo hacia el sistema de cuidado profesional, que implica profesionalizar a las madres comunitarias, que en Bogotá no eran, es una población pequeña, digamos, pero en el país es grande, porque ese ha sido el sistema que ha tenido el gobierno nacional. Entonces hay que profesionalizar la madre comunitaria. ¿Qué significa eso? Educarla, pero además volverla empleada del Estado. Y hoy no es.
¿Y hay plata para eso? Sí, porque es la misma. Ahí hay un tema, digamos que. Claro, recuerdo que hubo un fallo, no, porque es que recuerdo que hubo un fallo y el gobierno dijo que no había dinero para cumplirlo porque prioriza el gasto sería una carga muy alta vincular a todas esas madres comunitarias. Por eso le pregunto si hay la plata y de dónde la sacaría. Es un tema de prioridades y de política pública. Yo estuve en ese debate siendo congresista, yo era el gobierno de Uribe, seguro que se dieron también el gobierno de Santos. Entonces siempre decían no, porque yo propuse, incluso yo en un proyecto de ley dije que se vuelvan empleados con salario mínimo, aunque sea, porque recibían era un bono por debajo del salario mínimo en ese entonces. Eso ha avanzado un poco, ha mejorado por iniciativas parlamentarias, pero la realidad es que el Estado no se quiebra por eso. Lo que pasa es que cambian las prioridades. Entonces, que lo vimos en Bogotá. Entonces, en Bogotá que llegó un alcalde, Petro, que dijo la prioridad de la niñez. Y no fue hablando. Entonces, la prioridad de la niñez significa que la plata pública se pone de primera para la niñez. Que nos criticaron que los containers que no servían carreta, también cuál jardín infantil de los que inauguramos se ha caído. Todo eso servía, son las nuevas tecnologías, la nueva forma. Pusimos el de las trabajadoras sexuales en Mártires, que era simbólico, lo cerraron y murió una niñita aquí sustenta. Triplicamos la atención de la primera infancia, pero eso es con plata. Para atender, ¿qué necesitábamos? Profesionales. 5.000 entraron, la mayoría mujeres. Ahí, bueno, había algunos hombres, pero eso era 5.000 jóvenes profesionales atendiendo a los niñitos de escasos recursos en Bogotá. Resultado: reducción tasa de mortalidad, tasa de desnutrición, muertos por hambre a cero. Entonces, ¿cuál fue la crítica que nos hicieron? Es que Petro es clientelista y hizo una nómina paralela. Oiga, nómina paralela, ¿acaso es que estaban atendiendo antes a los niñitos? Nómina paralela es cuando esa función se ejerce y uno pone otro empleado a lo mismo. No, es que no los atendían, entonces pusimos una planta a atender los niñitos de 5.000. Claro, alguien me hubiera dicho, entonces quebró las finanzas del distrito. No, tuvimos superávit. ¿Qué fue lo que pasó entonces? Que priorizamos los niños y las niñas. Y eso lo mismo se hace en la nación. Claro, un presidente dice, no, primero Odebrecht, primero la Ruta del Sol, es otra política. Priorizaron la Ruta del Sol, no priorizan el cuidado de la primera infancia en Colombia. Yo sí, la priorizo. Y no solamente ahí, la jornada completa, el cambio del pensum, lograr que los muchachos y muchachas en el colegio logren trabajar en equipo, se eduquen en el trabajo en equipo, en red, se vuelvan programadores, igual que uno estudia matemáticas en el colegio. Cuando yo estudié no había computadores en el colegio. Hoy se necesita no solo estudiar matemáticas, sino programación, porque necesitamos gente que sepa de informática en forma generalizada en la sociedad, si queremos realmente saltar y no ser demagógicos con palabras como innovación o tecnología. Necesitamos, y esa es la propuesta central y más pública, la que se ha conocido, que la educación superior se vuelva derecho. La educación superior pública debe entonces, para volverse un derecho de la juventud, tener calidad, estar en todo el territorio y ser gratuita. Entonces, aquí han dicho que es populismo. No, señores, el sistema público de educación superior en Europa es gratuito y una parte del sistema de educación superior en Estados Unidos es gratuito. Esto no es un invento mío, es una realidad. ¿Y sabes por qué debe ser gratuito? Porque en una sociedad desigual, la juventud es excluida de la universidad. Y eso provoca las condiciones de la violencia, las condiciones de la inseguridad, las condiciones de problemas profundos. Si la juventud tiene acceso sin barreras a la educación superior, que quieres estudiar en los Andes, nadie te lo va a impedir. Pero si no tienes con qué, que es lo que sucede a la mayoría, yo tampoco hubiera podido estudiar en los Andes, pues entonces puedes entrar a una universidad pública gratuita, no se te cierra la puerta del saber, el derecho a la educación superior.
Esto es por un principio religioso, ético, revolucionario, no solo por eso, sino porque si la economía del siglo XXI está fundada en el conocimiento humano intensivo, cada cosa de las que usamos hoy es pura información y conocimiento, una economía productiva tiene que tener como base el conocimiento, y la única forma, después de que nos han dejado al 60% de la población sin terminar la bachillerato y al 90% de la población rural sin terminar la primaria, esa es la gran heredad de las maquinarias corruptas. Nosotros, para poder pasar a ser una sociedad del conocimiento mínimo, tenemos que lograr por lo menos que la juventud actual tenga ese acceso a la educación superior. Serpilo Paga se acaba en su gobierno. Sí, porque es contradictorio. Porque Serpilo Paga es que a los muchachos que no tienen con qué, que gana, se le da la beca, el resto queda por fuera. Mi propuesta es, no todos quedan adentro. Entonces no se necesita ese tipo. ¿Y el que hoy tiene el beneficio lo perdería? No puede, porque nos tiramos su carrera, ¿no? Eso no, y tendría que salirse de la universidad y eso no lo vamos a permitir. No nos queda mucho tiempo y nos quedan muchas preguntas. Entonces vamos a intentar hacerlo un poco más concreto. Hablando de economía, doctor Petro, ¿usted va a expropiar la propiedad privada? ¿Usted va a estatizar los bancos? ¿Usted ha cambiado su discurso frente a ese punto? ¿Estás diciendo que yo planteé eso? Estoy preguntando si hay cambios. Te hago una pregunta, porque si me dices que cambio el discurso porque tienes la impresión de le pregunto que si hay un discurso, cambio en el discurso frente a no esos hay ningún puntos. cambio, porque yo nunca he planteado eso. Por eso mi pregunta. Lo que pasó en el Cauca cuando se habló de las tierras de el señor Ardila Lule y el ingenio del Cauca, ¿cómo lo planteó? Porque en ese momento se entendió que se hablaba de... No seamos tan ingenuos, no se entendió. Hicieron creer eso, ¿cierto? Y no fue un poquito antes del Cauca, realmente, en una entrevista que dio una emisora, donde la periodista no era que hubiera dicho eso. Ahí hablamos de la necesidad de la tierra fértil democratizada para superar el problema de violencia en Colombia y el principal obstáculo para podernos industrializar, porque es que es en el atraso en la modernidad del campo está la causa por la cual Colombia no se puede industrializar produciendo esta economía raquítica en las grandes ciudades. Hablamos de eso, entonces yo dije, ¿cuál es el método? Pues el que propuso Alfonso López Pumarejo en la Revolución en Marcha, que es el japonés. Japón, ¿por qué se industrializó? Porque le compró la tierra a los señores rurales que no producían con la tierra, tenían otro criterio sobre cuál es la tierra. Esa es la película del último samurái, lo dije en ese programa, y entonces el Estado puede comprar la tierra, pero para lograr eso hay que ponerle un impuesto a la improductividad de la tierra. Nada de eso se llama expropiación, ni compra se llama expropiación, sino usted cuando va a una tienda y se compra una cerveza, entonces tendría que decir, le voy a expropiar una cerveza, vecino. No, usted no puede decir que una compra es una expropiación, son dos cosas diferentes. Y dos, el que quiere producir un latifundio, el señor Uribe, por ejemplo, es un gran latifundista de Colombia, improductivo. Pues decide, bueno, Petro, no quiero pagar ese impuesto, yo quiero producir, pues produce, que eso es lo que nos interesa, la función social de la propiedad privada, no la eliminación de la propiedad privada. En la Constitución del 91, ¿qué puso el M19 respecto a la propiedad privada? Tengo que hablar de M19, no fuimos los únicos, pero como ahora se volvió famoso otra vez, hay que decirlo. El M19 derogó la Constitución de 1886. Muchísima gente murió intentando derogarla durante un siglo. Entre esos, el general Rafael Uribe, un brillante antioqueño. Ojalá Antioquia siguiera ese Uribe y no el otro. Lo que sí vale la pena, el general Rafael Uribe de Valparaíso, sur de Antioquia. Y Jorge Eliezer Gaitán, y al señor Alfonso López Pumarejo casi le dan un golpe de Estado. Y después vino la violencia y no pudieron. ¿Sabes quién vino a derogar la Constitución de 1886 un siglo después? Nosotros, el M19. Lo hicimos creando la Constitución del 1990. En la legalidad. Sí, y como fruto de la paz. Ya sin armas. Sin armas, claro. Creamos las instituciones actuales de Colombia.
Que Petro va contra las instituciones. ¿Cómo? Si nosotros lo hicimos. Todas. Y ahí en esa constitución usted encuentra un artículo que es el de la propiedad privada. La propiedad privada es un derecho, pero tiene función social y ecológica. La palabra ecológica la puso el M19. El Estado garantiza el derecho a la propiedad del campesinado de Colombia, lo pusimos nosotros. Eso se llama ir contra la propiedad privada. Si yo democratizo el crédito y quito el gota a gota, que millones de colombianos sufren esa usura de la mafia, y entonces una banca pública da crédito, y damos el saber en el sistema de educación superior, y damos energías limpias a bajo costo, la gente, ¿qué va a hacer con eso? ¿Quitarse su propiedad privada? O más bien hacer de su propiedad privada y de su iniciativa privada producción, innovación. Lo que estamos proponiendo es democratizar la iniciativa privada en Colombia. Si un hacendado no quiere venderle al Estado, ¿qué pasa? Pues paga impuesto. ¿De cuánto sería ese impuesto? De productividad. La tasa más alta del predial, que ya lo tiene la ley. ¿De cuánto eso ya eso existe? Pues eso, estamos hablando de un 16 por mil en el caso de Bogotá, pero no es Bogotá. Bogotá no es el caso para poner, porque aquí hablábamos era de los lotes de engorde urbanos, pero es similar. Entonces un lote de engorde en Bogotá se expropia, yo no expropia ninguno. Peñalosa sí, pero digamos yo no, porque el alcalde tiene posibilidad de expropiar bajo la ley colombiana, ¿cierto? Que lo hacen en las vías públicas, etcétera. Yo no expropié a nadie. Yo para hacer una vía pública, entonces alguien va a decir, es que no hizo ninguna. Hice la avenida Bosa, la ciudad de Cali, tramo sur, la de Suba, hicimos la troncal de la Sexta, los pares allá en el Circunvalar, el metro cable, que había que poner esas piletas sobre sitios donde habían casas. Y en todas esas obras yo no expropié una sola casa. Todo siempre fue una negociación y compra del Estado, pero con la voluntad de la persona propietaria, que veía era mejorar su condición. Por eso el Metrocable existe hoy. Nosotros hicimos todo ese proceso, y estas avenidas que ahora inaugura Peñalosa, no es porque Peñalosa las hizo, porque nosotros primero compramos los predios, segundo contratamos, diseñamos antes, contratamos, dimos el acto de inicio. Mire ahí usted la Cinemateca nueva, hermosa, pues lo hicimos todos nosotros. Expropiamos, teniendo una opción de expropiar, expropiamos a nadie. Y en el programa nuestro dice expropiación, no dice ni una palabra. Y yo alguna vez, fuera de que me pregunten, dije que iba a expropiar a alguien, a nadie. ¿De dónde sale ese cuento tan generalizado en la sociedad? Vía WhatsApps, correos electrónicos, de cadenas del odio, de una mentira, de una falsificación generalizada, igualito que hicieron con el tema del sí y del no en la campaña de Petro, con algunas réplicas de algunos periodistas muy interesados en hacer esa contracampaña. Para las reformas que usted plantea se necesitan muchos recursos. Usted dice que se deben priorizar y cambiar los intereses fundamentales del Estado. Pero en medio de todo, usted, si llegara a ser presidente, va a heredar un hueco fiscal muy grande. 4% del PIB. ¿Qué va a hacer para tapar ese hueco? Muy concretamente, porque no nos queda mucho tiempo. Hablando de impuestos, hablando de lo que ocurre frente a los grandes contribuyentes o frente a los empresarios, y qué va a hacer frente al tema del petróleo, porque esto había sido la casi que mayoritaria fuente de divisas del Estado. Era. Ya no es. Para ser realistas, eso se cayó. Era el 3% del PIB y ahí el déficit, ahora es el 0,3%. Y ahí el déficit. Lo que hizo Santos fue intentar reemplazar eso con los impuestos al IVA. Una injusticia mayúscula. ¿Usted desmontaría el IVA? No, bueno, vamos por partes. Entonces, porque me puso varios temas. Mi experiencia, lo que hice, porque en esto no es lo que digas, ¿qué hice? ¿Cómo entregué a Bogotá desde el punto de vista de las finanzas públicas? Y fíjese cuánta mentira han dicho, ¿no? En bancarrota, alcanzó a Vargas Lleras como candidato a decir que dejé en bancarrota a Bogotá.
No, señor. Tasa de endeudamiento de la ciudad de Bogotá. Del 2012 al 2015, disminuí la deuda de Bogotá. No la aumenté, ahora sí la aumenté. Yo la disminuí. Dejé en déficit las finanzas públicas, no, lo dejé en superávit. Superávit primario en finanzas públicas. Las calificadoras de riesgo internacional, porque ahora vienen asustando a la gente, uy, si sube petro, eso los mercados van a castigar. Las calificadoras de riesgo internacional le elevaron la calificación, todas a Bogotá en mi gobierno, todas, por el buen manejo de las finanzas públicas. En las empresas que están en la bolsa, el mercado castigó entonces el valor de las empresas cuando yo goberné, la EB y la ETB, no, duplicó el valor de la EB y de la ETB. Y entonces esa es mi práctica. Claro, ahora llega un gobierno que ha hecho es lo contrario, ha sobreendeudado el país, hay un déficit de 3 puntos del valor del total de la economía, y hay un problema porque el petróleo dejó de ser, no es porque yo diga que no, es que ya dejó de ser. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que estoy proponiendo tiene un gasto importante en educación. Yo dejé en superávit a Bogotá y multipliqué por 2 el presupuesto de educación. Y multipliqué por 4 el de cultura en un año. Y le di y multipliqué por 2 el de cuidado. Llevamos a la Secretaría de Integración Social hasta 1 billón de pesos de presupuesto dedicado al cuidado de poblaciones vulnerables, los primeros, los niños. Y entonces, ¿cómo dejé en superávit aumentando el gasto social de esa manera que hizo que la calidad de la educación pública en Bogotá se asimilara a la privada y dejáramos 45 colegios con sedes nuevas y dejáramos 3 sedes de universidades públicas que todavía pueden ser gratuitas? Entonces, ¿cómo hicimos para dejar un superávit? Pues priorizando, no gastando en otras pendejadas en las que no gastamos, sino en esto que es lo fundamental. A escala nacional no te voy a decir que puede pasar lo mismo. Necesito subir el presupuesto de educación en 14 millones adicionales para hacer esto que ya dije en el programa. Sistema de educación superior gratuito, darle un paso a la jornada completa y cambio de pensum en términos de programación y trabajo en equipo, y el sistema de cuidado infantil de la primera infancia profesionalizado con cobertura nacional. Eso vale un billete. ¿De dónde sale? Grande. Y no está, porque parte sí se puede quitándole a gastos no prioritarios, sí, parte, pero no todo. ¿Qué son gastos no prioritarios, por ejemplo? No, pero no, de verdad. Todas estas fantasías de nuestros gobernantes en inversión que han hecho endeudar a Colombia en obras que no se necesitan, en vez de hacer otras que sí se necesitan. Te voy a poner y tango. No es propiamente la nación, pero es una responsabilidad más antioqueña, ¿no? Antioquia y de Medellín. Pero digamos, es un ejemplo, porque esos son un poco de billones, así como van las cosas. Espero equivocarme. Si soy presidente ya me hablarán los técnicos y los profesionales si me equivoco, pero ya uno escucha un poco de esa información muy escondida, ya no sé, esa represa ya no puede ir. O sea, ya la vulnerabilidad de eso, por el simple principio de precaución, ya debería haber determinado que lo que hay que hacer es que el río recupere su cauce. Y sí se perdieron billones, porque eso costó un poco, $2.000 millones. Eso es como reficar, digamos, guardadas las proporciones, es lo mismo, perdida. ¿Qué hizo que Hidroituango se volviera realidad? La parapolítica matando gente. Y ahí la responsabilidad de Uribe y de Ramos, y yo tengo que decirlo de frente, sí, ese es el modelo paramilitar del desarrollo. Entonces se creyeron que podían dominar la naturaleza, primer principio. Hoy en el siglo XXI nadie que tenga 4 dedos de frente dice que se puede dominar la naturaleza. Tenemos que convivir con la naturaleza. Si usted fuera presidente, ¿tomaría decisiones sobre Hidroituango? Sí, pero primero el informe a cabalidad, ¿no? Hay que saber, ¿no? Pero si le recomiendan abandonar el proyecto. Hay que abandonarlo. Sí. No es abandonarlo, porque habría que invertir plata para recuperar el cauce natural.
pero es altamente probable hoy que esa sea la salida si no ocurre un desastre antes. Porque es una pérdida enorme de billete, pero ¿por qué se perdió? Modelo paramilitar, uno, para política, y dos, falta de democracia, porque la gente estaba pidiendo que no se hiciera, y tres, que a mí siempre me dicen por ahí es que el populista que no sabe de gerencia. No, señores, todos los cálculos que nosotros hemos hecho indican que con la misma plata que se invirtió en Hidroituango se podía hacer el parque solar en el norte de La Guajira con el sol, en el desierto, y salía el kilovatio hora a la mitad del precio. Es decir, era una mayor palanca de desarrollo nacional. ¿Por qué no se hizo eso en La Guajira y si ahí, contra la opinión de la población que vive ahí, matando gente? Esa es la irracionalidad y la degradación de la clase política colombiana, que queremos quitar del poder. Y obviamente ellos se defienden, entonces mandando con miles de millones de pesos a los WhatsApp diciendo no voten por Petro, que es ateo, que es expropiador. No, señores, son esos corruptos que no quieren salir del poder para seguir haciendo ese tipo de... Volvamos a la economía, a las finanzas. Bueno, entonces te demuestro que en Bogotá lo hicimos y crecimos educación, crecimos cuidado de la infancia, crecimos salud. No se cerró ningún hospital público, a abrir San Juan de Dios. Abrimos 3 sedes, o dejamos en construcción 3 sedes universitarias, 45 colegios públicos y triplicamos la atención a la primera infancia. Y dejamos a la ciudad en superávit. Claro, nos hubieran podido decir, pero hay que bajar el impuesto predial. Ahí sí hubiéramos sido populistas. Sí, porque estaríamos diciendo mentiras. Si eso queríamos en el gasto, y lo hicimos, pues hay que pagarlo, no endeudando, porque al final una deuda hay que pagarla, pues todos lo sabemos. Eso no es que el dinero llega gratis. Entonces, a nivel nacional, yo sí creo que hay que hacer una reforma tributaria. La primera fuente de financiación del sistema de educación superior lo tenemos en el sistema pensional. Y no porque vayamos a dedicar las pensiones a pagar eso, ojo, porque no es así, sino que el Estado hoy está pagando 13 billones de pesos del presupuesto en colpensiones a los 1.500.000 pensionados de hoy, que es la mayor parte de los pensionados de Colombia, porque los fondos privados no tienen sino 140.000 pensionados. Entonces, esos 13 billones se pueden ahorrar si los cotizantes de los fondos privados de pensiones cotizan en colpensiones. Es lo que llamamos el modelo de pilares, es nuestra propuesta. Es decir, ¿se acabarían las AFC? No, pero lo vuelves. Hoy están compitiendo unos con otros, ¿cierto? Entonces tenemos una irracionalidad total. Entonces, las pensiones, ahí no están los cotizantes, solo el 7%. Los cotizantes están donde no se está pagando pensiones, los fondos privados. La rentabilidad de esas cuentas de ahorro las está pagando el Estado, vía TES, la mitad de la rentabilidad. Pero al mismo tiempo el Estado está pagándole, entonces como no hay cotizantes en colpensiones, va con pensiones. Ahí tienes el peor de los mundos de estabilidad financiera. Claro, hay un ganador, que no es el ahorrador del fondo, que no va a tener pensión en el 80% de los casos. Es el dueño del banco. Entonces ahí van a decir el odio, el Petro, el resentimiento. No, la racionalidad. La política pública no puede ponerse al servicio, menos en el gasto social, del dueño del banco. El dueño del banco puede sacar ganancias de otra parte, que no es propiamente entre la tasa de interés de ahorro y de crédito. No, aquí debemos garantizarle a la gente pensión, y eso se hace poniendo a cotizar en pensiones. ¿Se va a acabar la AFC? No, depende del salario. Si una persona tiene un buen salario, que los hay, una minoría, pues los tienen, congresista, por ejemplo, pues cotiza con pensiones hasta 4 salarios mínimos y si quiere, pues a un fondo privado. Pero se garantiza la cotización a colpensiones. Al hacer eso en todo el país, ya el Estado no tiene que gastar 13 billones, porque se financia con las cotizaciones las pensiones. Y esos 13 billones que deja de gastar el Estado van a financiarnos nuestra política educativa. Quizás no, porque aquí yo he dicho, no, solo 6 van para allá, pues, digamos la mitad, y la mitad, 6 van para
unos señores viejitos y viejitas hoy, empezando por las mujeres de tercera edad, seguido de los personas que fueron cafeteras en Colombia y construyeron la riqueza del siglo XX y hoy son de la tercera edad y no tienen pensión y nadie les va a dar pensión. ¿Usted los va a pensionar? Sí, un bono por encima de la línea de pobreza. El bono de hoy es 60.000 pesos a nivel nacional. Yo en Bogotá puse uno de 90.000 y logramos un acuerdo para que se recibieran ambos 150.000, pero eso... ¿Y ese bono de cuánto sería? Por encima de la línea de pobreza en este momento es por encima de 270.000. Entonces haga usted esta cuenta, 270.000 por 12, más o menos son 3 millones, ¿cierto? Por persona, multiplícalo por 2 millones al año, 2 millones de personas, te da 6 millones. Es decir, si hago la reforma pensional, haciendo cotizar en Colpensiones y ahorro en el Estado 13 billones, la mitad va para la educación superior gratuita y la mitad puede garantizarme un bono pensional por encima de la línea de pobreza a 2 millones de viejitas y viejitos hoy que no tienen nada. Lo cual nos acerca a cobertura total, digamos, cosa que ha sido un sueño incumplido durante décadas en Colombia. ¿La deuda pensional cómo la pagaría? Porque hoy es muy grande. Es que, porque cuando ya hablan, que es otro tema más difuso para el que me escuchan, porque es que cuando hablas del stock, se te vuelve una cantidad grande, es que necesitamos 200, 300 billones para los pensiones. No, ya, estamos empeñados, no, porque es un stock. Igual hay un stock de activos. ¿Qué es lo que paga una pensión en el fondo? Un sistema pensional, la riqueza de la sociedad. Y ahí sale un ahorro, y ese ahorro, que se llama el ahorro pensional, pues paga la pensión. Los jóvenes hoy pagan las pensiones de quienes ya se están jubilando. En el sistema de reparto simple, sí. O sea, en Colpensiones, pero ya no hay jóvenes ahí. Entonces le dijeron a los jóvenes trabajadores, no, usted haga su ahorro suyo. Claro, cualquiera dijo, no, pues es un mejor negocio. Pero el efecto es que no era el mejor negocio. Resulta que ahorrando toda su vida en un fondo privado, si no ha tenido la estabilidad suficiente o no ha ganado más de 3 salarios mínimos en promedio, o sea, la mayoría de los asalariados de Colombia no tiene pensión, no le da la cuenta. Hace un ahorro, pero no le da la cuenta. El que sí se goza el manejo de esos recursos es el dueño del banco. ¿Qué va a pasar con el IVA? ¿Qué va a pasar con el impuesto a la renta? ¿Qué va a pasar con el petróleo? Nos quedan muchas cosas y muy poco tiempo. Le pido que se tocan más programas. Pero fíjate que hay una fuente de financiación. No estamos hablando carreta aquí. Claro, son reformas y hay quienes se oponen a eso. Y es un poco, claro, ellos que se oponen están con Duque. Pero digamos, esa es la realidad política, esa es la gracia del voto. Hoy la sociedad tiene en una sola X la posibilidad de mandar al carajo definitivamente la maquinaria corrupta de Colombia, toda. Esa oportunidad no la habíamos tenido yo no sé en cuánto tiempo. Yo creo que ni había nacido yo para pensar. Hoy la tiene en sus manos. Y por eso la tensión y todo este poco de mentiras y vainas que inventan. Pero hoy la sociedad colombiana puede mandar a pensión a todos los corruptos de Colombia y sacarlos del poder. Terminemos la economía. ¿Hay disminución en el IVA en su gobierno? Nosotros hemos propuesto, por el lado de los ingresos tributarios, quitar las exenciones, gravar capitales improductivos. De ahí este tema de la tierra improductiva. Ojo, nosotros nunca dijimos la finquita ahí de vacaciones del señor bogotano que lo compró en el Gato. ¿A partir de qué tamaño? No, de 1.500 hectáreas en tierra fértil. Porque es que tampoco estamos hablando del páramo o de allá al desierto del norte de la Guajira o nada de eso. No, estamos hablando de lo que son las tierras fértiles de Colombia, son 13 millones de hectáreas, muy pocas. Nosotros tenemos 114 millones de hectáreas. En 15 millones que son fértiles, ahí hay 10 que están en el latifundio. Con una herencia del narcotráfico inmensa y de la violencia y del desplazamiento y de todo esto que ha pasado en Colombia, y de ahí sacaron los campesinos a la fuerza.
Pero, digamos, hoy hay una posesión sobre esas tierras de gente que incluso desde el debate de Uribe, pues compró eso de buena fe, dicen, ¿no? Ahí donde aparece nuestro Laforí, etcétera. Yo no voy a discutirlo, yo digo es, produzcan. ¿Cómo que ahí tenemos? Si en 10 millones de hectáreas hubiera cultivos, incluido el aguacate que se volvió tan famoso, pero diversos cultivos, usted tiene 2 millones de puestos de trabajo encima de esa tierra. Hoy no los tiene. Hoy un poco, 3 vacas por ahí como excusa, pero en realidad eso es una posesión del ahorro de la mafia. Entonces yo lo que digo es produzcan. No producen, impuesto. Más de 1000 hectáreas de tierra fértil que no produce, impuesto. Entonces, claro, usted tiene una opción. Si usted es un poseedor de esa tierra, ¿cuántos son los poseedores de esa tierra en Colombia? 11.000 personas. Cuando al señor taxista le dicen, no es que Petro le va a quitar su taxi, el señor taxista lo están engañando. Yo no le quité el taxi en Bogotá a ninguno que yo sepa. Ese no era mi problema. Incluso yo quisiera es que esas empresas intermediarias no existieran para que el taxista se relacionara directamente con el alcalde, con el gobierno local y pudiera electrificar su taxi y bajar sus costos, pero ese es otro tema. En la reforma tributaria nosotros lo que queremos es gravar capitales improductivos. ¿Para qué? Para ver si producen. No estamos quitándolos, es para ver si producen. Entonces Álvaro Uribe dice, me voy a sembrar aguacates en mi hacienda de 10.000 hectáreas. Pues bueno, eso es lo que queremos. Ahí va a producir puestos de trabajo. ¿Habrá impuesto a la riqueza en esta reforma tributaria? No, yo no. La renta presuntiva es una forma, ¿no? Es diferente el concepto. Está creado hace mucho tiempo. Existe la renta presuntiva. Es presumir unos ingresos en un capital, que en general es la tierra. Entonces, cuando Duque dice, y Vargallera lo decía, vamos a quitar la renta presuntiva, lo que están diciéndole es quitarle el impuesto a la improductividad de la tierra. O sea, lo contrario de lo que yo digo. Claro, eso le encanta al terrateniente mafioso. Ni siquiera le paga impuesto al Estado por tener la tierra improductiva. ¿Va a tocar el IVA? Sí, bajarlo, pero con orden. En la canasta básica, canasta básica familiar, pero no es el IVA, porque hay 2 clases de IVA. Eso tiene 2 nombres técnicos, pero voy a explicar el concepto. El IVA al precio final y el IVA a la cadena de producción. Un bien puede estar sin IVA, pero le ponen el IVA a la cadena de producción. El que hace ese bien se lo planta al precio. Igual el consumidor lo paga, pero no se da cuenta. Y hay un IVA que le ponen al precio final, y ahí se da cuenta, obviamente. Entonces, yo lo que quiero es quitar IVAs en cadenas de producción de productos que son básicos familiares. ¿Cómo cuáles? Alimentos. El alimento es clave, porque eso nos permitiría que la producción de alimentos en Colombia tenga ventaja, no solamente eso, ¿no? Para ser sincero, pero tenga ventaja que el producto importado. Si yo quiero desarrollar el campo, tengo que pensar en eso. Tengo que pensar en impuestos a la importación de alimentos para que se puedan producir en Colombia. Y usted me dirá, pero es que firmamos el TLC. No, pero el TLC no prohibió algo que hoy el mundo debe usar en relación al cambio climático, la tasa de carbono. Y nos permite una defensa de la producción nacional agraria e industrial, pero agraria en el sentido de que podamos volver productiva nuestra tierra. Cuando un campesino recibe un crédito del Banco Agrario, saber en sus hijos, en la educación superior, energías limpias, porque ahí hay que poner paneles solares. El campesino se vuelve un empresario. Eso es lo que yo llamo desarrollar el capitalismo. Se vuelve un granjero. Yo le llamo granjero por mi costumbre de verlo en Estados Unidos y en Canadá y en Nueva Zelanda. Pero es un empresario. Se deja de ser un hombre o mujer empobrecido, víctima, tratado como si no tuviera derechos ciudadanos, y pasa a ser un actor fundamental de la producción. Hasta conservador se vuelven, porque pues tienen su propiedad, como nos pasó en Bogotá. El estrato 3 en Bogotá se volvió conservador, ya no vota por nosotros, pero es que esa era la gracia, ¿cierto? Es un estrato 3 que ya tiene su carro, tiene su apartamento, su multifamiliar, ya
educa a sus hijos, incluso en lo privado. Pues vive ahí engargolado con las deudas, como todos nosotros, pero digamos ya es una persona que entonces ya tiene que defender algo y le da miedo un tanto nuestras posturas, entonces vota por Fajardo, pero es absolutamente convencido, sabe que esos cambios hay que darlos, pero eso lo logramos fuimos nosotros gobernando Bogotá. Esa es nuestra, digamos, sí es paradójico, pero es nuestro triunfo. ¿Qué va a pasar con el petróleo? El petróleo ya se acabó, hay unos años. Claro, si hacen fracking, sale más petróleo. Si usted es presidente, ¿fracking sí o fracking no? Prohibido. Eso es un crimen. Usar agua en cantidades contaminadas, con unos contaminantes que no hay, digamos, todavía estudios sobre la salud humana al respecto. Eso es un crimen. No se prohíbe. Si se nos acabó el petróleo, qué pena, es una oportunidad. Porque este es el tema incluso de Venezuela. Por estar dependiendo del petróleo. ¿Qué es lo que pasa económicamente con el petróleo para explicarlo? Hay unos países que se han blindado y han ahorrado eso. Noruega lo ahorra en un fondo de capital mundial y ahí saca la plata para los pensionados. Por ejemplo, Arabia Saudita hace más o menos lo mismo. Desde una monarquía muy reaccionaria, pero ahorra su plata en fondos internacionales, entonces no los mete al país y va financiando sus obras. En Venezuela nunca hizo eso, ni antes de Chávez ni después de Chávez, o sea, comieron toda esa vaina y Colombia tampoco. Pero nosotros nunca ahorramos el petróleo, lo dilapidamos, lamentablemente se lo robaron. ¿Cómo se lo robaron? Hidroituango, Odebrecht, etc. Bueno, pero vamos al tema económico. ¿Qué es lo que sucede cuando el petróleo no se ahorra? Entonces usted exporta. No se necesitan muchos puestos de trabajo para sacar petróleo, porque el petróleo no lo hacemos nosotros, está ahí. Por eso se llama eso extraer, extractivismo, está ahí. Entonces, el trabajo que se usa es para sacarlo y meterlo en un tubo y se va. Entonces entran miles de millones de dólares sin producir trabajo en Colombia. Esos miles de millones es un aumento de la oferta del dólar, que como cualquier cosa, como el pan, si aumenta la oferta, baja su precio. Su precio es lo que pagamos en pesos. Entonces tuvimos dólar a 1.500, ¿cierto? Hace 2 años. Uy, qué barato, qué rico nos volvimos. Miami es baratísima. Pues todo lo importado se vuelve barato. El arroz, el café se vuelve baratísimo si se importa. ¿Qué hace eso en la economía? Acaba nuestra producción nacional. ¿Dónde están los puestos de trabajo? El ejemplo máximo de eso es Venezuela. Claro, entonces todo el mundo a pedirle limosna al Estado, que es el que recoge el billete del petróleo, y ahí tienes las facciones, y después la violencia, y después la rapiña, y después de todas esas luchas, que podían ser hasta armadas, como en el Medio Oriente. En Colombia no llegamos a ese extremo, menos mal, se nos acabó el petróleo antes. No somos, pero sí produjimos un daño en la agricultura, produjimos un daño en la industria. Ahora hay la oportunidad, porque ahora tú tienes a 3.000, no tienes petróleo realmente, puedes tener la oportunidad de defender un crecimiento de la producción en agricultura e industria, que son millones de puestos de trabajo. Mira, solo el año pasado, con la caída del precio, la crisis que hubo, se cayó el precio del petróleo y subió el café. Y nos volvimos cafeteros de nuevo, 12 millones de sacos cuando estábamos sacando 7. Y no entramos en la recesión como entró Venezuela, porque nos salvó el café, la agricultura, el aguacate nos salvó, para ponerlo en términos simbólicos. La agricultura salvó a Colombia. No se había acabado todo, y todavía somos hijos de campesinos casi todos, pues hay cultura y sabemos cultivar, nos salvó. Volvió a subir el precio este año y volvió a caerse el café. Y hay crisis cafetera hoy. Pues fíjese que tengo razón en lo que digo. Pues si eso es así, ¿para qué seguimos metiéndonos en algo que no nos está produciendo beneficio? Es decir, ¿usted no invertiría más plata en exploración? Metámoslo en la agricultura, en la industria y al saber, porque es que para poder sacar café hay que tener inteligencia. ¿Qué va a pasar con Ecopetrol en su gobierno? Entonces Ecopetrol, el que yo he dicho, la principal empresa de Colombia y bandera, porque ese es ¿sabes cómo se inició Ecopetrol? Estatizando una concesión privada de petróleo, por allá en el año 48, o antes, yo no me acuerdo ya la fecha.
Los obreros de Barranca Bermeja defendieron esa con una insurrección cuando mataron a Gaitán. Ecopetrol es el símbolo nuestro, pero gravita alrededor del petróleo. Siempre ha sido, la han saqueado, la han vuelto nada. Pero Ecopetrol tiene un futuro, o sea, puede seguir siendo la principal empresa de Colombia si hace el tránsito, y es lo que me propongo, hacia la energía solar. Esa granja en el norte de La Guajira que comenté, que hubiera sacado energía más barata que Lituango, sin el desastre, esa lo hubiera podido haber hecho Ecopetrol. ¿Es realista? Hoy en el mundo hay energía solar a gran escala, sí, claro, que sea rentable, que sea Arabia posible. Saudita, que es un país petrolero, eso sí, de talla mundial, ha invertido de sus recursos de petróleo $200 mil millones. Esa es una cantidad que ya a nosotros nos cuesta trabajo para hacer parque solar. En Arabia Saudita está pensando exportar energía eléctrica solar. Claro, son un desierto inmenso, tienen días de sol todo el año. Saben que se les va a acabar el petróleo, saben que el mundo del petróleo se acaba y la monarquía árabe ha decidido invertir los recursos del petróleo en una mega gigantesca planta solar, va a ser la más grande del mundo. Ya están en eso, están construyendo. Ecopetrol puede hacer lo mismo a escala colombiana y a escala latinoamericana. Doctor Petro, para terminar, 3 preguntas. Varias personas dicen que usted está moderando su discurso luego de la primera vuelta. Hablaba usted al principio de la campaña de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. Hoy esa posibilidad sigue en pie. Al principio de mi campaña, y lo expliqué en su momento, con el Congreso que había, que es el actual, no hay posibilidad de reformas. Fíjate que volvieron a hundir, acaban hoy, creo que ayer, la ley de víctimas de curules. Las curules para las víctimas. La JEP ha sobrevivido, yo le he pedido aprueben la JEP, porque es la justicia de la paz y de la reconciliación, por lo menos salió de comisión. Pero digamos, el Congreso actual no hizo las reformas. Y ante el hecho de que hay que hacer reformas, entonces el mecanismo, si no es el Congreso, es el Poder Constituyente. Entonces, como en el 91 dije de manera acotada para unos temas específicos, no necesitamos cambiar la Constitución del 91. ¿Qué hicimos nosotros? Necesitamos un tema en educación, necesitamos un tema en salud, necesitamos un tema en la justicia y necesitamos un tema en corrupción y tránsito de la economía productiva. Incluso yo dije que fuera territorial porque este tema debe ser discutido territorialmente. Bueno, el 11 de marzo, después de que hice esa propuesta, hubo elecciones de Congreso, hay uno que se va a posicionar el 20 de julio y cambió. Cambió, existe la posibilidad, porque la bancada mayoritaria en Senado ahora no es el uribismo, no es el Partido Conservador, no es el Partido Liberal, es la bancada alternativa de Colombia. El verde, el polo del decente es 27% del Senado. Luego la posibilidad de tramitar reformas es mucho más alta. Y por eso yo el 11 de marzo dije, el Congreso tiene una opción. O sea, la primera opción es tramitar las reformas por el Congreso de la República. Y creo que es posible. Es posible, claro, estamos recibiendo datos ahora, ¿no? Si César Gaviria hubiera tenido talante nacional, pone el Partido Liberal en un acuerdo sobre lo fundamental. La U, entre la U, el Partido Liberal y la bancada alternativa es mayoría absoluta del Senado. Es decir, se podía garantizar las reformas del acuerdo sobre lo fundamental. Pero hoy el Partido Liberal no está y la U tampoco. Bueno, esos son los datos políticos, pero esperemos, digamos, porque la opción final la tiene la ciudadanía. Si la ciudadanía decide con una X mandar al carajo a las maquinarias corruptas, que ya sabe que puede hacerlo, solo es no votar por Duque y las mandó al carajo, que todas están ahí, y vota por Petro, la Colombia humana. Yo vuelvo a plantear, así hayan hecho estos datos del voto en blanco y todo esto, vuelvo a plantear a todas las fuerzas ciudadanas de Colombia, libres, con sus voceros que los eligió, a Fajardo, a Mocus, a Humberto en la calle, digamos,
y en muchos otros que son de ahí, de ese núcleo, los vuelvo a convocar. No importa que no voten por mí, eso no es mi preocupación hoy. Mi preocupación es que esas ciudadanías libres se puedan expresar. Si logramos mandar al carajo a las maquinarias, vuelvo a convocar el acuerdo sobre lo fundamental, a estas fuerzas ya sin la fugia de los votos, con la tranquilidad de lo que se abre es un gobierno pluralista con un reto que es construir democracia plena y paz. Y para ello hay que hacer unas reformas. Invitaría a los liberales, a la U, hasta todo ese anacronismo. Yo conocí conservadores decentes. El señor Álvaro Gómez Hurtado planteó el acuerdo sobre lo fundamental. Ese era un conservatismo pensante, venía de la violencia. Pero por eso mismo le planteaba soluciones al país. Hay una gran diferencia entre apoyar a un señor como Álvaro Uribe Vélez, con bastantes interrogantes sobre narcotráfico, y apoyar a un señor como Álvaro Gómez Hurtado. Pues Álvaro Gómez Hurtado es una figura 100 veces más poderosa, con mayor talante que Álvaro Uribe Vélez. Con el respeto que me merece, uno lo va a perseguir, pero una cosa es Álvaro Gómez, otra cosa es Álvaro Uribe. Pero si ese acuerdo no se lograra, ¿usted dejaría abierta la puerta de la Constitución, en todo caso? No, yo pienso que lo logramos. Yo pienso que si el presidente aquí manda, si el pueblo da ese mandato, porque al final es el pueblo el que manda, ¿cierto? Si da ese mandato en elecciones, el presidente tiene, recibiendo ese mandato, muchísima capacidad de acción para lograr el acuerdo sobre lo fundamental en Colombia. ¿Con quiénes? Con los señores que sacaron los 4.500.000 de la coalición Ciudad de Colombia. Con los señores que no importa que sea pequeña la votación, yo sé lo que eso significa, que pudo liderar Humberto de la Calle. Con los liberales, si quieren volver a retomar las banderas de Gaitán y de López Pumarejo, que yo creo, no veo por qué no. Y con los que han apoyado la paz en Colombia. Se les quite ese embeleco uribista ahora, asustados que están. Que se van a vengar. No, hombre, hay que defender la paz. La paz no tiene por qué avergonzarnos. Una sociedad que no construye paz, pues no va a tener futuro en el mundo. En Colombia hay que llevarla a defender la paz. ¿Usted hace el compromiso con los oyentes de que, si es presidente, no impulsa una asamblea constituyente? No, porque yo sé que ya con la correlación de fuerzas que ganamos en el Congreso de la República, podemos hacer las reformas que he propuesto aquí. La descarta. La descarta. Para concluir, doctor Petro, Venezuela. En Cúcuta, Iván Duque obtuvo más del 60% de los votos, y está el fantasma de lo que se denominó y se ha denominado en campaña el castrochavismo. Y hablan de la cercanía de Gustavo Petro con Hugo Chávez, y hablan de lo que en su momento significó eso, pues, en su relación con Chávez. Con Maduro usted ha dicho que no lo conoce, ha visto una vez en persona y lo demás, dos veces. ¿Usted traería a Colombia el modelo venezolano? Es que ya hablé de eso, ya hablé del petróleo. El modelo venezolano del petróleo no ahorrado, distribuido, llamémoslo, Chávez intentó una distribución social relativamente exitosa, por eso ganaba elecciones, etcétera, libremente, con oposición, etcétera, pero después, y ahora con esta crisis del precio, obviamente el modelo venezolano sustentado en el petróleo no funciona ni allá, ni aquí, ni en ninguna parte. El único candidato que está proponiendo salir del petróleo es Petro. No. Pero, ¿y el modelo político del socialismo del siglo XXI? Es que eso no es socialismo, primero que todo. Socialismo es otra cosa, y tampoco estoy proponiendo socialismo. Socialismo es la estatización de los medios de producción, versión soviética, porque hay un socialismo versión socialdemócrata, español, francés, sueco, etc. El socialismo versión soviética es estatizar medios de producción que es fábricas, tierras, aparatos. Eso lo intentó Chávez, y sí, la verdad es que acabó el poco aparato productivo que había. Poco, porque no hay producción. ¿Y por qué no hay producción en Venezuela? Porque están dependiendo del petróleo. Pero Chávez sí estatizó muchas cosas. Ese modelo no sirve, porque entre exportas petróleo, matas la producción y encima acabas de matar más la producción poca que había, pues matas el país.
Y es lo que ves. Cuando nosotros decimos escapémonos del petróleo y democraticemos el capital, ¿qué estamos diciendo? No, democratizar el capital, ojo, porque es que ahí vienen nuestros amigos de los WhatsApp. Democratizar el capital. Cuando uno habla de democratizar el saber, no estoy cogiendo el saber de su cabeza, se lo quito y se lo entrego a un pobre. No, porque el saber no funciona así. Nadie pierde saber si otros adquieren saber. Y esa es la gran gracia del saber y del sistema educativo. Pero es democratizar capital. Si yo cojo el sol y lo vuelvo energía solar y bajo las tarifas de energía eléctrica, no le estoy quitando la luz a su casa. Estoy logrando que otros tengan luz y energía para mover máquinas. Máquinas que ya no es como nosotros pensábamos. Una impresora 3D se pone encima del escritorio y produce. Pero bueno, digamos, cuando estamos hablando de democratizar el capital, estamos hablando de lo contrario de estatizar el capital, que era lo que proponía el socialismo soviético. Es lo contrario, es entregárselo a millones de personas, no al Estado. Cuando hablamos de la tierra, yo no estoy hablando de que la tierra sea del Estado, o el café del Estado. Estoy hablando de entregarle la tierra a los campesinos para que produzcan, es decir, iniciativa y propiedad privada, capital en manos de la gente. Entonces, digamos, eso es un modelo completamente diferente al petrolero de entrada, porque eso sí, digamos, pensar hoy que un país debe sostener en petróleo es ser absolutamente ciego con la realidad mundial. No entender qué es el cambio climático y lo que está pasando en el mundo. Pero además de que estoy planteando salir del petróleo y pasar a la producción, lo que estoy planteando es en la producción democratizar el capital. No concentrarlo ni estatizarlo. Nosotros tenemos un capital no estatal, pero en manos de 5 personas. Eso no es capitalismo. Yo lo que propongo es un capital no estatal, pero en manos de millones de personas. Y no necesito quitarle a las 5 capitales, porque el saber no necesito quitárselo, y el crédito no necesito quitárselo, y las energías limpias no necesito quitárselas, y esas son las fórmulas fundamentales del capital. ¿Se arrepiente de haber apoyado a Hugo Chávez en su momento? Pues yo pienso que él en el discurso del 98 frente a Andrés Pastrana, que lloró ese día, y yo fui testigo de eso, dijo que el petróleo era una maldición para Venezuela. Alguien dijo eso antes, no sé quién. Y ese fue, cuando él dijo eso, yo dije, no, pues entra un proceso de reformas, incluso escribió un artículo. Es la producción, ojalá la agricultura en la tierra, el neopopulismo, no porque yo sea neopopulismo, sino porque quería hablar del neopopulismo en América Latina. Pero Chávez no hizo eso. Chávez no sacó a Venezuela, porque inmediatamente ¿qué hizo? Hizo la coalición con los árabes, impulsó el crecimiento del precio, creció esa vaina como $110 el barril. Colombia se benefició de eso, pero se lo robaron. Y él pensó que entonces era distribuir esa riqueza en la gente pobre, y lo hizo. Y ahí su poder, pero eso no era sostenible, porque apenas se cae, lo mismo que hizo Vargas Lleras. Las casas gratis es con plata del petróleo. Apenas se cae el precio del petróleo, ya no hay más casas gratis, como pasó en Colombia. Lo hizo para ganarse unas elecciones y le salió muy mal el tema. En Venezuela hicieron lo mismo, pero a escala mucho más grande. Entonces reparta que el bono de no sé qué, que el bono de no sé cuánto, que la comida, que el pernil de pavo, que no sé qué. Hoy 11 millones de venezolanos viven de los mercados que da el Estado. 11 millones. Y además le dan un carnet, el carnet de la patria, que es el que garantiza el voto. Entonces un AME se les queda chiquito. Disculpe que pronuncie alguno de estos clientelistas, grandes compradores de votos. Se les queda chiquito porque ya es un clientelismo a nivel estatal. Por eso ganan elecciones. Por eso mata la democracia y mata la iniciativa popular. La mataron. Digamos, eso no es una revolución. Y eso no se llama tampoco socialismo. Eso es una distribución que era social del petróleo, de la renta petrolera, como hicieron en el Medio Oriente, pero que terminó en una rapiña absoluta, porque dinero fácil trae la corrupción, no trae la revolución. Un cambio y una transformación social no se hace a partir de dinero fáciles,
se hace a partir de dineros trabajados, de producir, de trabajar. Diosdado Cabello dijo hace unos días que usted ya no es de izquierda. ¿Qué opina Bueno, de eso? entonces, y eso no lo sabía yo. Sí, lo digo en su programa, el programa que tiene todos los Y martes, ustedes no lo tal vez. reprodujeron. No se dijo, claro, se dijo. ¿Qué No, opina pues, de esa afirmación? Mira, si yo fuese presidente, yo ya, esa vez fue con Maduro, una de las veces que lo vi. Eso está grabado en YouTube. Alguien, los que quieran curiosos, es largo, pero eso es hablando del cambio climático. Porque eso era antes de ir, yo era alcalde y era antes de ir a París, era mi último, eso fue como en octubre, entonces me invitaron a Cochabamba, una cosa grandísima, y hablaron varios presidentes, ahí habló Correa, habló Evo, que era el anfitrión, habló Maduro, y hablé yo como alcalde. Y yo fui el primero en hablar, entonces eché todo mi conocimiento sobre el cambio climático, que además he querido que sea una experticia, yo me he especializado en eso. Desde mis estudios de economía, estaba haciendo un libro y llegó la campaña y como siempre me interrumpió. Pero ahí se ve la diferencia. Claro, cuando uno dice hay que mitigar el cambio climático, nos tenemos que escapar del petróleo, ¿qué piensa un venezolano? Pero este está loco. Eso fue lo que pensó Maduro. Entonces he hecho un discurso al revés. Maduro se alió con Arabia Saudita en la COP21 en París para defender el consumo de petróleo en el mundo. Y yo estaba pregonando era dejar de consumir el petróleo en el mundo. Pues claro, ellos no me consideran de izquierda porque consideran que izquierda es repartir la renta petrolera y defender el precio internacional del petróleo. Esa es la muerte de la humanidad. Y el nuevo progresismo debe estar con la vida. Por eso Maduro está en el mismo partido político de Álvaro Uribe Vélez y de Duque. Y está en el mismo de Trump. Es que todos están defendiendo el consumo del petróleo. Todos. Por eso Uribe se le mide al fracking. Y Trump lo que está haciendo. Y Maduro está en la misma cosa. Yo no quiero estar en la izquierda de ese estilo. Yo quiero estar en el progresismo que plantea una nueva tecnología, el saber intensivo, la producción limpia. ¿Para qué? Para defender la vida en el planeta. Por eso me destituyeron en Bogotá, por eso el señor Ordóñez me quitó mis derechos políticos, no fue por el reciclaje. Fue por el reciclaje, o si no, ¿por qué más fue? No les gustó que pusieran reciclaje porque eran familias pobres y ellos querían sus 4 ricos concesionarios del Estado. Y me destituyeron por eso, pero es que eso era parte de una política que tiene que ver con el cambio climático. Relleno sanitario es productor de gases de efecto invernadero. El reciclaje los disminuye. ¿Qué escogió el alcalde de Bogotá? El reciclaje. ¿Que son pobres los del reciclaje? Sí, y los volvimos empresarios. Lograron tener dignidad. Yo cuando los veía, porque antes un reciclador andaba en Harapos con un habitante en calle casi. Yo los veía llegar con sus chaquetas en su carro. Pues es que de eso se trataba. Se tiraron. Ahora miren el desastre que hay de basura en Bogotá. Se tiraron de la idea, pero esa idea se tiene que poner porque si no desaparece la humanidad. Si la humanidad sigue consumiendo petróleo como lo hace hoy, se acabó la vida, lo dijo Stephen Hawking, no es Petro. Stephen Hawking hizo su cálculo como físico, quedan 2 siglos de vida, no de humanidad, de vida. Lo primero que se acaba son las bacterias y la vida en el mar. Los corales se blanquean y deja de haber crecimiento de peces. En San Andrés, miren un tema concreto. En San Andrés, ¿sabes por qué perdimos el mar territorial? Mar, bueno, esa palabra no se usa. Mar nuestro, junto a Nicaragua. ¿Sabes por qué? Pusieron unos abogados amigos de Uribe y después amigos de Santos, porque se tiene, incluso arrancas con Pastrana. Unos abogadillos aquí perfumados, como de cuello perfumado, que fueron allá a hablar de cómo defender ese mar y no se les ocurrió pensar siquiera que ahí había una reserva de la biosfera, Seaflower, que es el Seaflower, y que hay unos raizales que saben de ese mar, que son los verdaderos dueños de ese mar, son los habitantes de San Andrés, raizales. Con esos 2 instrumentos no se menciona la palabra en toda la defensa colombiana hecha desde Bogotá. Yo creo que ni sabían que era el Seaflowers. Hombre, si hay que defender una reserva de la biosfera, claro, ¿sabes por qué? Porque ¿qué piensan sacar petróleo ahí?
los nicaragüenses y el gobierno colombiano. Entonces cifraron la pelea como un juego de interés sobre el petróleo, cuando la pelea había que cifrarla era que Colombia debía defender, era el cifrado. ¿Por qué? ¿Eso qué es? Es un coral el tercero más grande del mundo, y los corales son la fuente de la vida del mar, y entonces puede haber cualquier cantidad de petróleo, es más importante ese coral porque es la vida marina. Si Colombia hubiera defendido esa posición, que yo lo hubiera hecho, más el derecho raizal, que es darle autonomía a los raizales, no perdemos el mar. Pero la estupidez reaccionaria de no pensar en los raizales porque son negros o no sé qué, o hablan raro, o tienen una cultura diferente que no es la de Bogotá, la del Club del Nogal, eso, más no saber del medio ambiente y lo que significa para el mundo, hizo una defensa judicial desastrosa y perdimos el mar. Responsabilidad de Uribe y de Santos por no ser demócratas y no conocer de los equilibrios de la naturaleza en el mundo. Gustavo Petro, muchas gracias por estos minutos para los oyentes del radar y para nuestros amigos en Facebook Live. Muy amable. Gracias a usted y a todos los, yo no sé cómo se llama, Facebookvidentes. Facebookvidentes, amigos en redes sociales también. Muchas gracias.